muchísimo la presentación del doctor Peláez, a quien saludo también cordialmente, por toda la información y sobre todo por esa visión optimista sobre cáncer. Yo quiero decir sinceramente, comparto poco ese optimismo, doctor Peláez, por lo que pasa en el país y con el tipo de gobierno que tenemos en el país. ¿Será posible con este gobierno generar esos cambios, eso que recomienda la Organización Mundial de Salud? Mi respuesta es tajante: no, no. Y permítame compartir dos estudios. En principio, manifestarles que en Bolivia, hoy, en la realidad actual, la alta precariedad de los servicios de salud, la situación que actualmente tienen los hospitales, el propio Sistema Nacional de Salud en términos de funcionamiento, ¿sí?, no permite que las personas enfermas con cáncer puedan efectivamente curarse. Son pocas personas que logran vencer el cáncer. Esa es la situación, esa es la realidad. Si son pobres las personas enfermas con cáncer, el número de personas que vencen esta enfermedad todavía es mucho más reducido. Parece que en Bolivia tenemos un problema enorme en el sentido de vincular cáncer y pobreza. No puede haber mayor maldición que estar enfermo con cáncer y ser pobre. Este es un drama aparte que estamos viviendo en el país. En el Hospital de Clínicas, para que ustedes conozcan, compañeros, compañeras, están acá las compañeras de la Asociación de Personas con Cáncer, se maneja un concepto para celebrar, festejar cuando una persona se cura o vence al cáncer, y se las llama guerreras, refiriéndose sobre todo a las mujeres. Pero pocos son o pocas son las guerreras que efectivamente vencen el cáncer en nuestro país. Algunos datos muy rápidos que lo hemos compartido ya en otro momento de este espacio. Un registro, por así llamar, general de los casos de cáncer proporcionados por el Ministerio de Salud a través del Programa de Enfermedades No Transmisibles, manifiesta que entre el año 2011 y 2016 se habrían contemplado, registrado, un total de 93.282 casos de cáncer. ¿Sí? Un dato ya preocupante, alarmante por el incremento si uno compara con años anteriores en este caso. Estamos hablando, manejando promedios, que cada año, con este dato general, se estarían generando alrededor de 18.600 casos de cáncer en promedio. Esto significa, siempre jugando con los datos, 51 casos diarios de cáncer. 51 casos diarios de cáncer en el país. Seguramente en otros países es muy probable que el número de casos sea mayor, pero en Bolivia ya es un número que asusta en términos de los cambios que vienen produciéndose en el perfil epidemiológico y donde el cáncer aparece entre las principales causas de mortalidad y morbilidad en el país. El cáncer golpea más a las mujeres en un 65% con estos datos y en un 34% en el caso de los hombres. El cáncer tiene con estos datos un rostro femenino y este es un dato a tomarlo en cuenta. Asimismo, con estos datos nos muestra que, para reafirmar esto que estamos mencionando, que el cáncer afecta más a las mujeres, la incidencia nos habla de 351 casos por cada 100.000 mujeres, las que sufren cáncer. Y en el caso de los varones hablamos de 185 por cada 100.000 hombres que particularmente padecen de cáncer de próstata, en la piel, estómago y de pulmón. Y en el caso de mujeres, esto ya es reiterativo, pero importante es remarcarlo, el cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama. Un estudio
inédito realizado por un grupo de profesionales en nuestro país confirma el dato que compartimos hasta ahora de 18.600 casos de cáncer anuales. Un estudio entre julio del 2016 a julio del 2017 nos muestra un total de 21.730 casos de cáncer solo en ese periodo. Si comparamos con los 18.000 que hemos mencionado, estamos hablando claramente que primero se reitera un número alto y en segundo lugar, ¿sí?, muestra un incremento importante en lo que hace este número de casos. Para también compartir algunos otros datos, según el Servicio Departamental de Salud, entre el 2011 y el 2015 en La Paz se habrían registrado un poco más de 13.300 casos de cáncer solo en La Paz en ese periodo. Otro dato a tomarlo en cuenta en sentido de la dimensión que viene cobrando el cáncer en La Paz y en el país en general como tal. Estamos hablando, en algún caso, otro dato importante, de 1.574 casos de cáncer, casi todos nuevos, para mostrar estos datos de incidencia como tal, hablando del Hospital de Clínicas, manejando información proporcionada por este establecimiento de salud. Sin embargo, un reporte de página 7 muestra que entre el 2014 y abril del 2018, en el Hospital de Clínicas se habían registrado más de 12.200 casos de cáncer. Hay una gran diferencia también, y me acojo a lo que señalaba el doctor Peláez y también otros compañeros que comparten este espacio, en el sentido de que en el país carecemos de información seria, sistemática, respecto a lo que significan los casos de cáncer. Muy bien, ya mencionaba el doctor Villegas un estudio por encargo de la Universidad Frans Tamayo, reitera esa preocupación que tiene la población boliviana, que tiene la gente respecto al cáncer. Y claramente los porcentajes son altos cuando nos mencionan que el 57% de la gente consultada en una encuesta en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto califica al cáncer como la enfermedad más temida, ¿sí? Pero a su vez casi el 70% que el cáncer provoca mortalidad. Esta es la percepción de la gente. Asimismo, 75% ve que los enfermos con cáncer no sobreviven al cáncer. Parece una exageración, pero refleja lo que viene pasando con la situación de los pacientes o enfermos con cáncer. Asimismo, 97% percibe como un mal terminal. Contrasta totalmente con lo que dice el doctor Peláez, que el cáncer se cura. La gente, más bien, nosotras, percibimos o se percibe en estas ciudades donde se realizó esta encuesta, el cáncer como una enfermedad terminal, casi incurable. Esta es la percepción y no está lejos de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Muy bien, quiero mostrarles justamente a propósito del desafío de este espacio, mostrar la perspectiva social. Quizá no quiero decir una mirada sociológica, sería una exageración, simplemente una mirada social. ¿Quiénes son los enfermos con cáncer? Sí, es cierto, muchas veces proporcionamos datos fríos, como si los enfermos con cáncer simplemente fueran números, o como si fueran ciertos referentes, nada más. ¿Quiénes son los enfermos con cáncer? Y permítame, a través de estos dos estudios, más que estudios diagnósticos iniciales, mostrarles quiénes son a partir de entrevistas que hemos realizado en el hospital, pero también de conversaciones informales con gente que acude al Hospital de Clínicas. En primer lugar, son más mujeres las que acuden al Hospital de Clínicas. Confirma lo que dijimos, el cáncer llega más, afecta más a las mujeres y personas mayores de 40 años. Hay jóvenes, por cierto, sí. Hay el Hospital del Niño con casos de niños con cáncer, es cierto, pero
la mayor incidencia, al parecer, apunta a personas mayores de 40 años. Son personas, compañeros, compañeras, de escasos recursos económicos que acuden al hospital de clínica. Y este es un problema social serio. Más allá de una política contra el cáncer, más allá de las recomendaciones que se puedan hacer, son personas de escasos recursos económicos y en situación de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, quizás es mucho más preocupante que el cáncer. ¿Sí? Estar enfermo con cáncer, no tener plata para tratarse en un hospital público, eso es terrible. Porque ya ni pensar en un centro privado o en un consultorio, en una clínica privada, impensable, porque el costo es altísimo para enfrentar el cáncer, en este caso. Pero lo terrible es que el cáncer está generando extrema pobreza en los enfermos y pacientes con cáncer. Y la extrema pobreza siempre ha sido motivo, objeto de planteamientos, de programas, estados objetivos de desarrollo sostenible que habla de reducir, ¿sí?, la extrema pobreza, pero en el país, a través del cáncer, estamos generando mayor pobreza. Se está generando, no estamos, sino se está generando mayor pobreza. Ninguna de estas personas con las que hemos hablado, entrevistado, tiene una vivienda propia para mostrarles la situación de pobreza. Viven en cuartos alquilados o en algún bien de algún familiar. No tienen un bien de importancia, un auto, por ejemplo, otro tipo de bienes importantes. Residen, ya decía, en viviendas en alquiler y generalmente son viviendas precarias. Yo he tenido la oportunidad de conocer 2 de las viviendas y son precarias. No obstante que tengan agua, tengan alcantarillado, etc. ¿Sí? 2 testimonios muy rápidos. Una mujer enferma con cáncer en ovarios, con 55 años, nos manifiesta: vivo en una casa alquilada por más de 10 años, ¿sí?, con mi mamá de 58 años y con mi hermano o hermana que está enferma y que tiene una hija. En un cuarto dormimos todos. Es posible en estas condiciones que una persona con cáncer, que requiere un tipo, ¿sí?, de tratamiento, no solo en el hospital, sino en su domicilio, pueda salvar y afrontar el cáncer? ¿Sí? ¿Qué dice otro testimonio? El cuarto es de adobe, tiene piso de machimbre, antiguo, muy descuidado. Hay ropas de mi hijo que ya no usa y lo usamos en el piso para mantenerse calientes. Y bajo la cama yo uso cartón. Estos son los pacientes con cáncer. Entonces, no solo se trata de aplicar ciertas recomendaciones de tipo científico. Es importante tomar en cuenta la realidad económica y social de los pacientes con cáncer. ¿Qué más? Solamente como dato adicional, más mujeres solteras, separadas. De los aproximadamente 10 casos que entrevistamos, 9 eran mujeres solteras o separadas o divorciadas. ¿Eso qué significa? Carencia de apoyo económico, moral. Muy bien decía la compañera psicóloga, ¿sí?, de apoyo psicológico, moral, y la familia, ¿sí? Estamos hablando también que son pacientes dependientes fuertemente del apoyo económico y del cobijo de familiares, dependen de la solidaridad de personas voluntarias, de instituciones, de organizaciones, en fin. Bajo esas condiciones, luchar contra el cáncer se hace mucho más difícil. Son personas que dejaron de trabajar, pero claro, el cáncer provoca desempleo. Y eso seguramente el presidente tampoco lo sabe. Provoca desempleo, dejaron de trabajar o lo hacen esporádicamente. Porque claro, tienen que comer, tienen dietas que cumplir.
y bueno, buscan formas de subsistencia o de sobrevivencia para poder lograr algunos recursos como tal. Los ahorros personales que pudieran haber logrado en muchos años como tal, simplemente con el cáncer se esfuman, desaparecen como por arte de magia, porque el cáncer en el país, ya lo dijimos varias veces, no solamente nosotros, muchos otros, tiene un tratamiento, un costo, altísimo como tal. Y eso implica para los pacientes con cáncer mayor desprotección económica. Compañeros, compañeras, la precariedad laboral que caracteriza a las personas que están enfermas con cáncer, la precariedad económica que vivieron muchas de estas personas, ha marcado gran parte de su vida, de su trayectoria, y obviamente eso incide fuertemente en esta situación de estar enfermas con cáncer. Así, el cáncer, a través de estas entrevistas que hemos podido realizar, no solo evidencia la situación de pobreza, sino fundamentalmente que la onda, lo que estábamos manifestando al principio, el cáncer genera mayor pobreza, empobrece más a las personas enfermas con cáncer. La pregunta que lanzamos a modo de reflexión es, esto que hemos mostrado brevemente respecto a la situación social, económica, familiar, laboral de los pacientes con cáncer, ¿acaso no son argumentos suficientes como para poder pensar en políticas, en acciones y sobre todo en un seguro de salud, que es la demanda de las compañeras que integran la Asociación de Personas con Cáncer en este país? Que tenga recursos sostenibles, que tenga un Estado decidido, lidere, para recoger el concepto que nos plantea el doctor Peláez. El Estado debe ser el que lidere acciones concretas a favor de las personas con cáncer. ¿No son argumentos suficientes? Parece que no. Parece que no. Para completar esto, ¿cuáles son? Muy rápidamente, porque hay varios, los reclamos, las demandas de los pacientes con cáncer. Primero, que el diagnóstico del cáncer en el país es tardío, es impreciso y costoso. Esta es la percepción de la gente. A su vez, los trámites, el proceso que se sigue en el hospital de clínica es burocrático. ¿Sí? Y eso no permite que una persona tenga el diagnóstico oportuno, tenga la información necesaria para afrontar el problema. ¿No? Pero también dice, hay poca capacidad de atención del hospital. 10 fichas que se entregan por día son insuficientes. Tiene varias explicaciones. Hay pocos oncólogos, los servicios son muy limitados en el hospital, en fin. Los pacientes que vienen del interior están liberados a su suerte, absolutamente. O sea, no se imaginan, compañeros, no se imaginan que una persona que viene de Oruro, viene de Apolo, viene de provincias de La Paz o de otros departamentos, que llegan al hospital de clínica, tienen que dormir 1, 2 noches o quizá más tiempo para tener una ficha y luego acceder a la consulta correspondiente. Ese drama es terrible. Ese drama es terrible. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dicen las personas enfermas con cáncer? Los pacientes pobres, ratificamos esto, dependen en exceso en algunos casos de la solidaridad que pueda haber en nuestra sociedad, en la población boliviana, finalmente en la población paceña. Los pacientes en fase terminal carentes o carecen de cuidados paliativos. El hospital de clínicas no cuenta con ambientes, con especialidades de cuidados paliativos. Creo que recién se está planteando algún tipo de propuesta en este sentido. A su vez, los medicamentos importados, aparte de ser caros, son de calidad deficiente. No creo que los pacientes exageren al decir que los medicamentos que llegan al país para el cáncer, para el tratamiento oncológico, son de tercera, de segunda o tercera calidad. No creo que exageren. Y a su vez señalan que los pacientes que son atendidos en el hospital están a la intemperie, mientras esperan atención.
¿sí? Bajo el sol, sentados en donde pueden. No hay una sala especial, específica para estas personas. Vayan ustedes al hospital de clínica, saquen fotografías y muy fácil nos vamos a dar cuenta de esta situación precaria en la que se atienden a las personas con cáncer. Muy bien, ya lo dijeron otros compañeros, en Bolivia hay una ausencia de una política nacional de salud y fundamentalmente de políticas específicas contra el cáncer. No hay. ¿Sí? Está en preparación un programa nacional del cáncer, pero está en preparación. Tuvimos hace un par de años, o poco más, el Programa Nacional de Cáncer Cervicuterino y el Programa Nacional de Cáncer de Mama. No se conocen datos sobre los impactos, resultados concretos de estos programas, por ejemplo, como tal. Bueno, se coge un testimonio acá que dice: de nosotros nadie se preocupa, ni el gobierno central, ni nadie. Nosotros mismos tenemos que costear los gastos, los medicamentos, pagar los tratamientos. Estamos prácticamente abandonados. ¿Será que este paciente o esta paciente exagera al decir esto? No, esa es la realidad. Eso está pasando con en este momento. Bien decía el doctor Villegas, haber tenido una economía de bonanza, con un crecimiento económico por encima del 5%, con reservas internacionales netas altísimas, con ingresos fiscales altísimos. No, este gobierno ha tenido la capacidad, pero sobre todo la voluntad y la decisión de generar acciones concretas a favor de las personas con cáncer. ¿Cuál es el futuro de los enfermos con cáncer? Disculpen, pero hay poco para ser optimistas, hay más para ser pesimistas. ¿Cuál es el futuro? Y se cojo tres testimonios, antes que inferencias que uno pueda realizar desde la investigación social. Un testimonio que dice: solo espero sanarme, nada más, pero no hay cuándo me sane. Quiero empezar a trabajar, quiero hacer y no puedo. Otro testimonio: en el futuro me veo más recuperada, trabajando, pero también, ¿sí?, me veo en otra situación porque cualquier cosa puede pasar y lo acepto. Lo único que quiero es no sufrir con esta enfermedad. Y finalmente, mi futuro es incierto. Yo vivo todos los días como si fuera el último. Casi no tengo tantas expectativas en mi futuro. Solo vivo cada día. Estos testimonios, por lo menos desde mi perspectiva, desde la experiencia trabajando en varios temas, me permiten ver que la situación del cáncer en el país está realmente retrasada. La atención está muy retrasada. Estamos en pañales, perdónenme la expresión, en cuanto a la atención del cáncer y sobre todo en dar soluciones concretas a una problemática que viene en incremento permanente. Ahí está el desafío. Estamos de acuerdo. Espero con estos datos, con estas consideraciones, haber aportado a esta reflexión colectiva respecto a lo que pasa con la situación del cáncer en el país. Muchísimas gracias.